Vamos a definir en esta lección el concepto de la inversa de una función. Para hacerlo, primero recordemos el concepto de función. Una función es una relación entre dos conjuntos de valores, llamados dominio y rango. De manera que cada elemento del dominio se relaciona mediante una regla de asignación con un elemento del rango. Esta regla es lo que solemos llamar la función. Por ejemplo, sea la función f de x igual a 2x y sea el dominio el conjunto de todos los números reales. La variable independiente x puede tomar cualquier valor dentro del dominio, y a cada valor que tome le corresponde un valor del rango que podemos representar mediante la variable dependiente y. Por ejemplo, cuando x es igual a 2, entonces y es igual a 4. Cuando x es igual a 3, y es igual a 6. Cuando x es igual a 5, y es igual a 10 y así sucesivamente. Esto lo podemos ver en forma de un diagrama de máquina o en una relación entre conjuntos o en una gráfica en el plano coordenado. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos una nueva función que nos proporcione los valores de regreso? Es decir, si por ejemplo, en este caso, f evaluado en 2 es igual a 4 y f evaluado en 3 es igual a 6, ahora queremos una función que evaluemos en 4 y nos arroje como salida el 2, o que si evaluamos en 6 nos dé como resultado el 3. Esta nueva función estaría haciendo lo inverso de la función original, ya que al evaluarse en los valores de salida de f de x, nos daría de regreso los valores originales en los que fue evaluada esta función. De esta manera, esta función se llama la función inversa y se denota por f a la menos 1 de x. O sea, la función inversa de f de x es f a la menos 1 de x. Continuando con el ejemplo. Si evaluamos esta función inversa en 16, el resultado de salida sería 8, ya que al evaluar la función original f de x en 8, el resultado sería 16. De esta manera, llegamos a la definición formal de la inversa de una función. F a la menos 1 de y es igual a x si y solo si f evaluado en x es igual a y. Veamos un ejemplo distinto. Una función f evaluado en 1 es igual a 3, f evaluado en 4 es igual a 1 medio y f evaluado en 5 es igual a menos 2. Los valores de la función inversa serían f de menos 1 evaluado en 3 igual a 1, f a la menos 1 de 0.5 es igual a 4 y la función inversa evaluada en menos 2 es igual a 5. Ahora veamos los valores de la inversa de una función a partir de su gráfica. Como podemos ver, la función evaluada en 0, es decir, cuando x es igual a 0, da como resultado un 3. La función evaluada en 1 es igual a 4 y así podemos obtener los valores de la función f de x a partir de la gráfica. Pero también podemos obtener los valores de la inversa de la función. Por ejemplo, la función inversa evaluada en 3 es igual a 0. La inversa de la función evaluada en 4 es igual a 1. La inversa de la función evaluada en 7 es igual a 2. La función inversa evaluada en 10 es igual a 3 y así sucesivamente. ¿Para qué sirve la función inversa? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una función que nos dice la superficie de un terreno rectangular, ingresando como valor de entrada la longitud del frente. Por ejemplo, cuando el frente es de 16 metros, el área del terreno es de 128 metros cuadrados. Cuando el frente es de 20 metros, el área es de 160 metros cuadrados. Cuando el frente es de 25 metros, el área es de 200 metros cuadrados. De esta manera, el área es una función de la longitud del frente. Ahora, ¿qué pasa si partimos de un área conocida y queremos saber cuál debe de ser la longitud del frente? Es decir, necesitamos una función de la longitud en función del área. Esta función es la función inversa a la función original, ya que tiene como dominio o valores de entrada el área del terreno y como rango o valores de salida la longitud del frente. Es decir, lo que era el rango de la función original se convierte en el dominio de la función inversa, y de la misma manera, el dominio de la función original se transforma en el rango de su inversa. Por ejemplo, si queremos que el terreno tenga un área de 280 metros cuadrados, la longitud del frente debe de ser de 35 metros. Esto lo podemos comprobar en la función original al evaluar con el valor de entrada de 35 metros y nos arroja como valor de salida un área de 280 metros cuadrados.
Algo interesante con la inversa de una función es que, como podemos ver, lo que es el dominio de una función f de x se convierte en el rango de su función inversa f a la menos 1. Y el rango de la función original se vuelve el dominio de la función inversa. Gráficamente, eso significa que podemos obtener la gráfica de la inversa de una función al reflejar a la función original sobre la recta de la función identidad, y igual a x. Esto es interesante porque, como sabemos, para que una relación entre conjuntos pueda ser considerada como una función, debe de cumplir con la llamada prueba de la recta vertical, de manera que a cada elemento del dominio solo le corresponda un elemento del rango de la función. Ahora, en la inversa de una función, el rango de la función se convierte en el dominio, pero para que la función inversa exista y cumpla con la prueba de la recta vertical, eso significa que la función original debe de cumplir con la prueba de la recta horizontal. Recordemos que la prueba de la recta horizontal nos sirve para comprobar que una función es inyectiva, es decir, es una función de 1 a 1. En otras palabras, una función debe ser 1 a 1 para que pueda tener una función inversa correspondiente. Ahora, ¿cómo podemos determinar la inversa de una función? El procedimiento es el siguiente. Si la función está expresada en términos de f de x, entonces sustituimos f de x por y. Ahora despejamos x de la función, si es que es posible. Y por último, cambiamos x por y por x, es decir, intercambiamos el dominio por el rango y viceversa. Esta nueva función, y, va a ser la función inversa. Por ejemplo, f de x es igual a 3x más 2. Cambiamos f de x por y así escribimos, y es igual a 3x más 2. Despejamos x, restamos 2 en cada lado de la ecuación y dividimos entre 3. De manera que tenemos x igual a y menos 2, todo esto sobre 3. Por último, cambiamos x por y por x. Y tenemos que la función inversa f a la menos 1 de x va a ser x menos 2, todo esto sobre 3. Por ejemplo, la función original evaluada en 2 va a dar como resultado 8, y la función inversa evaluada en 8 va a dar como resultado 2. Esta es la gráfica de la función original y esta es la gráfica de la función inversa. De esta misma manera podemos encontrar la inversa de la función x al cuadrado. En este ejemplo, no podemos obtener la inversa de la función evaluada para todos los valores de x, ya que entonces no cumpliría con la prueba de la recta horizontal, es decir, no es una función 1 a 1. Esta es la gráfica de la función original, evaluada solo para valores positivos de x. Y esta es la gráfica de la función inversa. Por último, veamos algunas propiedades de la función inversa, y en realidad son bastante sencillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x, pero nosotros estamos evaluando a la función inversa de la función, tomando como valor de entrada a la función original, entonces el resultado va a ser simplemente x. En otras palabras, se cancela la función con su función inversa. Y lo mismo ocurre si nosotros queremos evaluar a la función original tomando como valor de entrada a la inversa de la función evaluada en x. El resultado simplemente va a ser x. De nuevo se cancelan la función original con su inversa.
y queda simplemente la variable independiente x.